Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más estamos esta mañana acá, indagando en la palabra del Señor y viendo aquellas cosas que podemos aprender y podemos aprender juntos. ¿Se acuerda usted cuando se convirtió a Cristo como su Salvador personal? ¿Se acuerda usted de aquel fuego tremendo que tenía en el corazón? Y que todo era nuevo para usted. Y que habían cosas que explotaron en su vida, explotaron en su corazón y quiso compartirla con todo el mundo. Pero en algún momento algo pasó. Es como que esa llama de fuego comenzó a extinguirse. Y no fue lo mismo. Y se pregunta usted, ¿qué pasó en mí? ¿Por qué estoy en esta condición? ¿Por qué no sigo teniendo ese mismo amor, esa misma fuerza y ese mismo fuego que tuve cuando me convertí a Cristo? Todo era nuevo, todo era diferente, había gozo y había pasión. Pero ahora no estoy sintiendo eso. Sin embargo, estoy trabajando arduamente y constantemente. Sin embargo, hago todas las cosas para el Señor, pero algo no está ardiendo dentro de mí. ¿Qué es lo que pasó? Muy bien. Esta mañana, y yo creo que en alguna oportunidad le he hablado de este pasaje también, vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7 en adelante. Si usted tiene su Biblia y lo abre, usted va a encontrarse allí que la iglesia de Éfeso está recibiendo una carta de parte del Señor. El Señor está utilizando a su siervo Juan en la isla de Patmos para escribir a algunas iglesias. Yo me siento muy identificado con esta iglesia de Éfeso. Lo cierto es que esta iglesia de Éfeso ha podido mostrar un montón de cosas en mí. Y me he hecho esta pregunta también, al igual que ustedes, muchísimas veces. Lo perdí. ¿Cómo lo recupero? ¿Cómo recupero aquellas cosas que perdí cuando recibí a Cristo como mi Salvador personal? Pero veamos un poquito qué es lo que nos dice el Señor a través de su palabra y a través de estos versículos que vamos a leer. El Señor le está diciendo a su siervo Juan, escriba al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Es decir, Dios va a decir esto. Las 7 estrellas. Las 7 estrellas. Son llamados también los ángeles. Y estas 7 estrellas y estos ángeles son los pastores de cada una de estas iglesias donde el Señor está mandando esta carta. En el versículo 20... por ejemplo, del capítulo 1, dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, acá se nos aclara más que los ángeles son las 7 estrellas, son los mensajeros. Entonces Dios está mandando una carta a la iglesia de Éfeso, al pastor de la iglesia de Éfeso, a esta iglesia que es uno de los candeleros donde el Señor se pasea, donde el Señor se pasea. El Señor sostiene a aquellos que son sus siervos en la obra, en el ministerio, y el Señor ama a los siervos fieles que Él tiene. Y entonces trata de que los siervos del Señor
puedan dar lo mejor y puedan tener un corazón completamente dedicado al Señor, lleno de amor y pasión por la obra. Pero algo está funcionando mal acá. Algo no está bien acá. Sin embargo, el Señor sostiene a estos ángeles en la diestra de su mano. A estos pastores en la diestra de su mano. Y cuando un pastor es fiel al Señor, a pesar de todas las cosas, el Señor lo tiene en su mano. Cosa importante para que nosotros podamos saber. Ahora, el Señor camina en medio de la iglesia. Cuando el cuerpo del Señor se junta en un lugar determinado, o se juntaba y esperemos juntarnos alguna vez, el Señor se pasea en medio de su pueblo. Y mira los corazones de cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, y ve nuestros pensamientos y recibe nuestra alabanza cuando el pueblo de Dios está unánime, en armonía. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice el Salmo. Y Dios está en el medio, y el Señor se pasea en el medio de su pueblo. Qué cosa más interesante y más hermosa saber que nuestro Dios se pasea en medio del pueblo, de su iglesia. Ahora bien, el Señor cuida a aquellos sus ángeles fieles. Y el Señor va a tratar de hablar a aquellos sus mensajeros, sus ángeles, que son fieles. Pero también el Señor castiga y juzgará a aquellos ángeles, aquellos pastores que son perezosos y malvados. Y desgraciadamente, en este tiempo la iglesia de Cristo tiene varios de esos que realmente no merecen el cuidado de Dios, porque comercian con las cosas que son de Dios y no tienen en cuenta la ira de Dios sobre sus cabezas. Entonces han hecho de la casa del Señor lo mismo que dijo el Señor allí en Mateo, cuando el Señor va a hacer la limpieza del templo. Y lo trata el Señor allí aquellos que eran los religiosos de su tiempo, que habían formado de su casa una cueva de ladrones. Qué tremenda palabra de Dios, ¿cierto?, a los fariseos de aquel tiempo. ¿Y qué diría el Señor este tiempo entonces? ¿Cómo se comportaría el Señor con aquellos pastores que piensan en ganancias deshonestas y viven del propio pueblo? ¡Qué tristeza! Pero bueno, ese es un juicio de Dios para aquellos. Dios sabe. Ahora, una iglesia que tenemos acá, que tenía ciertas razones para ser elogiada. ¿No le gustaría ser miembro de la iglesia de Éfeso? A mí me hubiera gustado ser miembro de esta iglesia, porque cuando empiezo a mirar lo que esta iglesia hacía y cómo se destacaba, es muy impresionante su trabajo, las obras que tenía, la cual la iglesia se podía destacar ampliamente en su lugar donde estaba. La palabra del Señor dice acá: yo conozco tus obras. Nada pasa desapercibido a Dios. Cada trabajo que la iglesia de Cristo hace, el Señor sabe que lo estamos haciendo. Pero una cosa importante en esto, el Señor sabe cuál es la motivación y por qué razón hacemos esto. Entonces Dios dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Es una iglesia que trabajó mucho para Dios. Trabajó muchísimo para Dios. Hay iglesias donde no hay tiempo para poner más actividades porque hay muchísimo trabajo para Dios. Muchísimo trabajo para Dios. Era una iglesia que tenía discernimiento en la enseñanza de la palabra. Por ejemplo, odiaba las falsas doctrinas. En este tiempo donde hay tanta doctrina que anda dando vuelta dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor necesita muchísimo discernimiento. Pero que poco oramos a veces para tener discernimiento. A veces no. Es tanta nuestra necesidad, o nuestros hermanos nuevos tienen tanta necesidad de Dios, que todo lo que
se le diga lo creen. La iglesia en este tiempo se guía más por la lógica que por lo que Dios dice, que lo que enseña la palabra de Dios. Entonces se come todo tipo de doctrina que viene, porque a la iglesia le falta discernimiento. Otros hacen un montón de cosas fuera de la palabra de Dios con tal de tener cantidad de gente. Otros son muy permisivos en muchísimas cosas que Dios llama pecado. Pero la iglesia acá era una iglesia que apuntaba a la sanidad del pueblo y del cuerpo, y a la sanidad doctrinal por sobre todas las cosas. Era una iglesia que tenía discernimiento, y Dios lo reconoce así. Y Dios dice acá que ha probado los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Oh, este tiempo de los apóstoles. ¿Cuáles son los apóstoles? ¿Cómo podemos reconocer un apóstol? La palabra de Dios nos enseña claramente quiénes son los apóstoles. Pero hoy en día se han levantado cantidades de apóstoles, se han levantado cantidades de otras cosas que han entrado a la iglesia. Ahora la iglesia acá sabía y reconocía claramente que era verdad y que era mentira, porque la iglesia tenía discernimiento. Me encanta una iglesia cuando tiene discernimiento. Me encanta ver a los hijos del Señor llenos de discernimiento, en este caso. Entonces Dios reconoce el trabajo de la iglesia, Dios reconoce la situación de la iglesia, y aún diría que Dios reconoce que esta iglesia era una iglesia sana. ¿No le gustaría estar dentro de esta iglesia? ¿Pero qué pasó con la iglesia? ¿Por qué razón hay algunas cosas acá que no están tan claras? ¿Qué ocurrió? Recuerda que al principio comencé diciéndole: ¿qué pasó con usted cuando recibió a Cristo como su Salvador personal? Tenía tanta fuerza, tenía tantas ganas, pero algo pasó en el camino que usted se pregunta: ¿qué me pasó? Bueno, acá en la iglesia está lo mismo. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Qué pasó con la gente de la iglesia? Porque usted es miembro de una iglesia. Usted compone la iglesia. La iglesia son las personas salvadas, perdonadas y limpiadas por Jesucristo. Son las personas que integran una comunidad. Entonces usted, como parte de la iglesia, está recibiendo estos elogios de parte de Dios. Pero algo pasó que usted no entiende por qué situación está pasando. ¿Qué le está pasando? Usted encuentra que su primer amor no es el mismo de antes. Hace un montón de cosas para el Señor, cumple una agenda para el Señor, hace trabajo para el Señor, pero hay algo que le falta. Ha perdido su primer amor. Y el Señor le dice acá: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. A veces el afán de hacer cosas para el Señor, a veces las ganas de trabajar para el Señor, nos resta encontrar un momento personal para cada uno de nosotros. Alguien dijo: estás tan ocupado en la obra del Señor que te has olvidado de tu propia alma. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. Acá se le reprocha eso por parte del Señor a la iglesia. Su primer amor. Se le exhorta a retornar a ese primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda, se exhorta a retornar a ese primer amor. Pero mi hermano, ¿cuál ha sido tu primer amor? Acá tenemos una iglesia de mucha actividad, pero los hermanos de la iglesia con una vida espiritual débil.
por más grande que sea el templo, por más grande que sea la lista de miembros, si la iglesia es débil espiritualmente, solamente es una institución. Solamente es una institución, nada más. No hay vida espiritual. No hay vida espiritual. Y hoy vamos a grandes congregaciones donde fácilmente, en muchas oportunidades y en la forma individual de las personas, nos damos cuenta que no tienen vida espiritual. Y una iglesia, por más que haga 20.000 cosas, si ha perdido el primer amor, el fuego de ese primer amor, todo lo que haga no tiene valor. Todo lo que haga no le sirve al Señor. Socialmente puede servir, pero no le sirve al Señor. El primer amor. Ahora, ¿qué es el primer amor? ¿Te acuerdas cuando te convertiste a Cristo? Y tuviste el primer amor. Y el primer amor es un agradecimiento incondicional por el perdón de los pecados nuestros. Un agradecimiento incondicional a Dios por haber perdonado nuestros pecados. Entonces nos damos cuenta de que nuestra vida cambió, que hemos recibido el perdón de nuestros pecados, hemos comprendido el mensaje del Evangelio, hemos entendido que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario y que ahora somos de Cristo. El primer amor, nos enamoramos de Cristo. Pedro dice en su carta, ¿de quién estáis enamorados sin haberle visto? Entonces es un amor profundo a lo que hizo Cristo por nosotros. Y estamos agradecidos por la muerte de Cristo en favor de nosotros. Y estamos agradecidos por el tremendo precio que se pagó por nuestro pecado. Entonces florece en nosotros, arde el fuego del Señor en nosotros. Y ese primer amor nos impulsa a predicar la palabra y queremos que todo el mundo se convierta. Pero cuando eso se apagó, no entendemos por qué. Dejamos de saborear la palabra del Señor, por ejemplo. Cuando nos recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal, queríamos comernos la palabra y queríamos entender la palabra y teníamos hambre de la palabra. Pero cuando se pierde el primer amor, se pierde el sabor de la palabra del Señor. Se pierde las ganas de orar. Se pierde el no mirar para atrás, de dónde fuimos rescatados. La Biblia dice que hemos sido rescatados de nuestra mala manera de vivir. Entonces, perdemos el sabor del enamoramiento con Cristo. Del enamoramiento con Cristo. Perdemos el sabor de la oración. Y perdemos el sabor de la comunión con los hermanos dentro de la iglesia. Entonces, dejamos de ir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de tener el sabor del Señor en nuestro corazón, dejamos de vivir el amor de Cristo como el fuego. En el libro de Cantar de los Cantares, por ejemplo, el Señor allí está hablándonos del sabor del amor tremendo, de ese amor tremendo. Fíjense ustedes en el capítulo 8, allí está expresando el amor grande que se tiene. Y dice acá, versículo 7 del capítulo 8, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si ese hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciaría. Fíjese usted, habla del amor de Cristo y su iglesia. Y usted es la iglesia de Cristo. Habla del amor de Cristo y usted. Ese amor que nada puede apagarlo. Sin embargo, usted me dice, no lo siento ahora.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces ahí es cuando tengo que mirar para atrás. Mirar para atrás y ver dónde caí, dónde perdí, dónde dejé, dónde me olvidé de este primer amor. Fíjense la recomendación para volver otra vez a este primer amor. Acá está diciendo, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Recuerda entonces de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Entonces tengo que mirar qué pasó en mi vida. Tengo que mirar para atrás y tengo que buscar por qué estoy en esta condición. ¿Por qué no tengo esas ganas de orar a mi Señor? ¿Por qué no tengo ganas de gozarme en la palabra del Señor? ¿Por qué no tengo ganas de estar en la comunión con los santos? ¿Por qué no tengo ganas? ¿Por qué me cuesta tanto llevar esta vida cristiana? Creo que entonces tengo que hacerle caso a lo que el Señor está diciendo a través de su palabra y irme allí a 1 Juan 1:7 al 10. Y Juan está diciendo acá en su primera carta, ¿cierto? Dice, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Tengo que retornar a la fuente. Tengo que volverme a la palabra. Tengo que buscar al Señor de nuevo. Mire, mi hermano, habla un poco más abajo del amor a mi hermano. Quizás haya perdido esas cosas. Quizás las cosas que no me han gustado me han alejado del Señor. Mi querido hermano, creo que es tiempo de volver al Señor. Creo que es tiempo de confesar nuestros pecados y mirar para atrás y encontrar dónde me olvidé de aquellos mandamientos. El Señor no me está dando nuevos mandamientos. El Señor me está pidiendo retornar al nuevo mandamiento, al principio de este mandamiento. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces está diciendo que debo encontrarme otra vez en la luz de Cristo. Buscar aquellas cosas que son del Señor. Si el problema comienza en mirar a la gente de la iglesia, me ha enfriado, quizás tenga que mirarme a mí mismo y ver cuál es mi condición como persona. Si el problema es que tengo enojos con algunos de la iglesia, tengo que aprender a buscar el perdón del Señor, primeramente hacia mi vida y después buscar el perdón de mis hermanos. Pero tengo que empezar a buscar. Si el problema es mi pecado, la palabra del Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiar todos nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Lo importante acá es mirar para atrás. Lo importante acá es retornar al Señor. Lo importante acá es confesar aquellas cosas. El versículo 9 del capítulo 1 acá dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Mire, Dios está allí esperando. Dios está esperándonos que retornemos a este primer amor. Mi querido hermano, Dios le ha dejado un tiempo de descanso. Vaya a saber hasta cuándo. Quizás usted cuando vuelva a la iglesia a congregarse con sus hermanos, vuelva a ser un hombre nuevo, porque encontró dónde dejó su primer amor. Encontró el obstáculo de aquello que había perdido.
Ahora puede usted volver quizás a la iglesia saboreando la palabra del Señor, con un alma y un corazón limpio al Señor, con unos deseos tremendos a través de la comunión y la oración, y con una palabra en su boca: he perdonado a mi hermano. He perdonado a mi hermano. ¿Por qué usted está frío? Quizás sea tiempo de decir como el salmista: examina mis pensamientos y mi íntimo corazón. Examíname, oh Dios. Deje que el Señor le examine. Deje que el Señor encuentre la causa para que usted vuelva con fervor a la obra que Dios tiene seguro preparado para usted. Seguro que cuando usted vuelva, Dios tiene algo especial. Vuelva con un corazón ardiente, porque encontró su primer amor en Cristo. Vuelva para vivir para Cristo y para glorificar su nombre. Y yo creo que Dios está esperando ese retorno. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y ponga el Señor sobre usted su mano. Y cuando usted vuelva a la casa del Señor, que diga: ya no soy el mismo. Soy aquel que arde por amor al Señor y para la gloria del Señor. Recuerda de dónde has caído y haz las primeras obras. Que el Señor te bendiga.